Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer nuestro repaso respectivo del bimestre. Ya no vamos a avanzar más capítulos, sino nos vamos a dedicar a hacerlo el repaso. De alguna manera vamos nosotros a esperar que ustedes puedan reforzar lo aprendido, que si hay algún tema por ahí que no ha quedado muy claro, esta es la oportunidad de comprenderlo mejor. Sus notas lamentablemente no son las que yo espero, ¿no? Para todos ustedes, salvo algunas excepciones, pues quisiera que las notas mejoren. Así que es recomendable que les haga su repaso, ¿sí? Vamos a bajarle un poquito el ritmo y vamos a hacer el repaso. Lo que les voy a pedir es muchas ganas. Recuerden que si ustedes no quieren aprender, no van a aprender. Por más explicación y detalle que se le dé, pues se necesita que el alumno quiera aprender. Vamos a empezar entonces con nuestros ejercicios, con todos los capítulos que hemos ido revisando. Les voy a hacer recordar algunas fórmulas, algunas propiedades, algunos aspectos teóricos, en fin. A ver, el primer tema con el cual nosotros trabajamos fue las unidades químicas de masa, en el cual habíamos hablado, perdón, la estequiometría, ¿no? En la estequiometría nosotros habíamos hablado de las relaciones de masa, de moles y también de relaciones de masa, de moles y volumen. Habíamos hablado que es muy importante poder reconocer cuándo trabajamos con las masas, cuándo trabajamos con los mol y cuándo con los volúmenes o los litros. A ver, el ejercicio 1 dice, en la descomposición de 34 gramos de agua, ¿cuántas mol de oxígeno se libera? Bueno, aquí falta agregar la ecuación química, lo voy a hacer en su examen, va a estar la ecuación química. El agua cuando se descompone, básicamente electrolíticamente, libera dos sustancias, que es el hidrógeno H2 y además de ello libera el oxígeno O2, ¿no? Es una ecuación química muy fácil la de la descomposición del agua. Ahora hay que balancear, como ustedes ya saben, siempre se debe balancear. Tenemos acá dos hidrógenos, acá también, no hay problema. Acá hay un oxígeno, aquí hay dos, por lo que vamos a duplicar la cantidad de agua para ahora tener dos oxígenos, ¿no? En dos aguas hay dos oxígenos, pero también habrían cuatro hidrógenos, por lo que duplicamos también la cantidad de hidrógenos. Acá, como no hemos colocado nada, se entiende que hay uno. Entonces ya está la ecuación química balanceada. Ahora le damos una leidita breve al ejercicio para saber con qué relaciones vamos a trabajar. Dice 34 gramos de agua. Ah, ya. O sea que aquí el agua la vamos a trabajar con su masa. Tenemos que coger a uno más. ¿Cuántas mol de oxígeno se liberan? Ah, el oxígeno con sus mol. Así que vamos a trabajar masa mol, masa para el agua y mol para el oxígeno. Así que ponemos nuestra referencia, o sea, lo que nos dice la ecuación. Recuerden que la masa molar del agua es 18, hidrógeno 1, oxígeno 16, pero como hay 2, sería 36. Por ejemplo, 36 gramos, ¿no? 36 gramos de agua, ¿cuánto oxígeno podría producir? Pero ya en moles, a una mol de oxígeno. Una mol de oxígeno se produce con 36 gramos de agua. Profe, ¿por qué no le sacó los gramos al oxígeno? Es que la pregunta es cuántas moles de oxígeno. Si nos hubieran preguntado cuántos gramos de oxígeno, entonces acá yo hubiera puesto gramos. Y entonces le hubiera sacado los gramos. 16 por 2, 32 gramos hubiese puesto. Bien, entonces la ecuación nos dice que con 36 gramos se obtiene una mol. Entonces, con 34 gramos, ¿no? Ahora la pregunta dice,
Si se tiene 34 gramos de agua, si se tiene 34 gramos de agua, ¿cuántas mol de oxígeno voy a poder obtener? Bueno, acá viene una regla de 3 simple que ustedes tendrán que terminarlo. Esto me olvidé de decirlo. Para poder hacer la mayor cantidad de ejercicios, chicos, yo les voy a pedir que terminen el ejercicio. Es voluntario, no es una tarea que tengan que presentarme, terminar este repaso. No, no, es voluntario, es opcional. Queda como de su responsabilidad, de sus ganas de aprender, hacer o terminar los ejercicios que yo les voy dejando, ¿de acuerdo? Así que es bien fácil, hay que hallar el valor de X nada más. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente pregunta entonces. ¿Cuántos litros de oxígeno a condiciones normales se necesitan para que se puedan combustionar 640 gramos de metano? ¿Cuántos litros de oxígeno, pero a condiciones normales, se necesitan para que se puedan combustionar o quemar 640 gramos de metano? El metano es un combustible y su fórmula química es el CH4. Recuerden, chicos, que la ecuación química yo se las voy a dar en el examen. Esta vez no lo he escrito porque quiero que entiendan un poco acerca de esto de las ecuaciones químicas. A ver, ahí está el metano. Para que combustione necesita de un gas, el oxígeno. Así que los reactivos serían, o reactantes, serían el metano y el oxígeno, reactivos o reactantes. Una vez que ellos se combinan, reaccionan químicamente, aparte de producirse energía, también se produce un gas, CO2, y además de ello también se libera agua en forma de vapor. A esta ecuación se le llama la ecuación química de combustión del metano. Ahí está. Ahora vamos a balancear como siempre, ¿no? Hay que balancear la ecuación. Vemos que aquí hay un carbono, aquí también. Aquí hay 4 hidrógenos, pero aquí hay solamente 2. Así que vamos a duplicar la cantidad de agua para tener 4 hidrógenos. El oxígeno, aquí hay 2, pero aquí en total hay 4. 2 por acá y 2 por acá. Por acá tendría que colocar el número 2, es decir, duplicar a las moléculas de oxígeno para que hayan 4 átomos de oxígeno. Acá entonces sería solamente 1. Y acá también sería 1. Y ya está. Hemos balanceado la ecuación de combustión del metano. Ahora vamos a establecer qué tipo de relación vamos a trabajar. Una leída rápida dice, ¿cuántos litros de oxígeno? Los litros de oxígeno. Acá está, volumen. Vamos a trabajar con el volumen ahora. Con el volumen. El volumen es litros. A condiciones normales se necesitan para que se puedan combustionar 640 gramos de metano. El metano está acá y le vamos a trabajar con su masa, porque dice 640 gramos de metano. Listo. Entonces vamos a trabajar masa-volumen. Empecemos. El carbono pesa 12 y el hidrógeno pesa 1, así que acá tendríamos 16 gramos. 16 gramos de metano se van a combinar, esta doble flechita dice combinación, se van a combinar con un volumen. ¿Qué volumen? Con 2. Pero no queda el 2 porque si no quedaría 2 mol. Le tienes que colocar acá una constante X. Entonces sería 2X litros. El volumen es proporcional a los moles. Por ejemplo, si hubiese sido acá el número 3, en lugar del 2, entonces yo hubiese puesto 3X litros. No 3 litros, sino 3X litros.
Como la cantidad de mol es 2, entonces puse 2x litros. Así que 16 gramos de metano se combina con 2x litros. La pregunta es, si tuviera que combustionarse 640 gramos de metano, 640 gramos de metano, ¿cuánto de oxígeno a condiciones normales se necesitaría? V. Y V es lo que ustedes tienen que hallar. Chicos, ahí lo dejo. Ustedes dirán, ¿no, profe? ¿Y cómo vamos a hallar X? X, cuando el problema te diga a condiciones normales, voy a abreviarlo a CN, condiciones normales, a condiciones normales, siempre se cumple que ese valor de X es igual a 22,4. Cada vez que el problema te diga a condiciones normales, el X, que viene a ser el volumen por cada mol, vale 22,4 litros. ¿Ya? Así que ya tienes el valor de X y ya puedes hallar V, que vendría a ser la respuesta. No te vayas a olvidar, entonces, por favor, esto que les estoy dejando acá. ¿Ya? Que podría yo preguntarle en el examen. Ya está. Bien, ya tenemos entonces la pregunta 2 casi desarrollada. Ustedes lo van a tener que completar. Continuamos. Pregunta número 4 habla acerca de rendimientos. ¿Cómo es eso? Esta es la parte de estequiometría 2 donde vimos rendimientos, por ejemplo. A ver, dice al calentar el, el KCO3, carbonato de calcio, se forman 100 gramos de CO2. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? A ver, vamos primero a escribir la ecuación química de descomposición del carbonato de calcio. CaCO3, aquí está. El carbonato de calcio se descompone por calentamiento y se obtiene el óxido de calcio, el KO, y también se obtiene el CO2. Ya está. Es lo que se obtiene. Ahora hay que ver que esté balanceada la ecuación. Y efectivamente toda la ecuación está ya balanceada. Así como lo ven, ya está balanceada. ¿Cómo es eso de rendimiento? El rendimiento tiene que ver con la capacidad que tiene la reacción de poder producir algo. Por ejemplo, por ejemplo, imagínense que ustedes compran 1 kilogramo de harina y pues 2 kilogramos de huevos para preparar un queque, ¿no? Uno de harina y dos de huevos. Pues ¿cuánto de masa de queque se va a producir? Pues 3 kilogramos teóricamente, ¿no? Porque un kilo más 2 kilos son 3 kilos, por lo que la cantidad de queque que se va a producir sería 3 kilogramos. Es lo más propio, ¿verdad? 1 más 2, 3 kilogramos de queque, teóricamente hablando. Pero todos sabemos que no es así, que no se van a producir 3 kilogramos de queque, porque van a haber desperdicios, por ahí se va a quemar un poquito, por ahí parte de los ingredientes se van a transformar en gas, contienen agua y al calentarlos el agua se va a evaporar y por lo tanto se va a perder masa. Por lo tanto, esos 3 kilogramos de ingredientes no se van a transformar en 3 kilogramos de producto, es decir, de queque, sino seguramente se va a obtener, no sé, se me ocurre la mitad, 1,5 kilogramos de queque.
O sea, tú pesaste tus ingredientes al inicio y salió 3. Al final lo pesas al queque y te salió 1.5 kilos. ¿Qué ha pasado? Pues es que el rendimiento del proceso es del 50%. El rendimiento es del 50% porque has producido la mitad de lo que esperabas producir teóricamente. Eso es un rendimiento. El rendimiento es un número que te va a indicar qué cantidad puedes producir. Si el rendimiento es del 100%, quiere decir que has podido producir lo máximo que se pueda. Por ejemplo, imagínate que colocas 3 kilos de ingrediente y produces 3 kilos de queque. 100% de rendimiento. Ni hablar. Es lo mejor, aunque es lo ideal. Por lo tanto, eso es imposible. No se puede. No se puede obtener rendimientos en la práctica al 100%. Siempre van a haber desperdicios o fallas en los mecanismos que conlleva a rendimientos inferiores a 100. Bien, tenemos una idea. Vamos a poner en práctica esta idea en este ejercicio. Dice lo siguiente. A ver, un momento, por favor. Dice lo siguiente entonces. Primero vamos a ver con qué relaciones vamos a trabajar al calentar 400 gramos de KCO3. Ya, gramos, eso es masa. Así que vamos a trabajar con la masa del KCO3, con su masa. ¿Y qué más? Se forma 100 gramos de CO2. Ya, gramos también. Entonces, una relación de masa-masa. Vamos a tener que trabajar con las masas de ambos. Recuerden que nos piden... algo que también faltó de dato ahí son las masas atómicas, ¿no? Masas atómicas. Tenemos para el calcio igual 40. Tenemos para el carbono igual 12. Para el oxígeno igual 16. Y nada más. Bueno, vamos a trabajar entonces. Según la ecuación química primero. Según la ecuación química, aquí cuánto sale de masa. A ver, acá es... El calcio es 40 porque está 10. 40, 40. Ya está. El calcio es 40, el carbono es 12 y el oxígeno es 16 por 3, 48. Así que la masa total acá va a salir 100. Recuerden que ustedes van a terminar el ejercicio. Acá sería 100 gramos. 100 gramos de KCO3, ¿cuánto CO2 puede producir? Teóricamente hablando, 12 más 32, 44 gramos, ¿no? Eso nos dice la ecuación química. Recuerden que siempre colocamos primero lo que nos dice la ecuación. Siempre, y lo estoy haciendo de color azul. No te vayas a olvidar. Ya está. Ahora, el problema dice, si yo tuviera 400 gramos de KCO3 para calentar, ¿cuánto podría producir? Bueno, eso no están preguntando. Dice que con 400 gramos se pueden producir 100 gramos, pero eso es erróneo. Eso, perdón, eso es en la práctica. 100 gramos es en la práctica. Tú necesitas primero saber cuánto se produce teóricamente hablando. Aquí voy a poner lo teórico. En la práctica es cierto, se han producido 100 gramos, pero ¿saben qué? Eso no corresponde a lo teórico. Eso es en la práctica. En la práctica se obtienen 100 gramos, pero teóricamente hablando, acá le ponemos lo teórico. Lo teórico es lo que se obtiene a partir de la ecuación química de color azul. A partir de los datos obtenidos de color azul se obtiene lo teórico. En la práctica ya sabemos que es 100, pero teóricamente va a salir más. Más va a salir. Claro, es que lo teórico está al 100%, no se olviden. Lo teórico siempre está al 100%. En cambio, en la práctica está a un R%, o sea, menor al 100%. Y esta R es lo que tenemos que hallar.
Vamos a continuar entonces. Uy, miren, en un ejercicio tan pequeño me quedó chica la diapositiva. Voy a crear otra diapositiva ya. Espero no se me vayan a perder. Antes voy a hacer una captura para que puedan seguir el ejercicio. Ya, ahí continuamos entonces con la pregunta número 4. Seguimos con la pregunta 4. Ya, seguimos con la pregunta 4. Ya, es la número 4. Ya está. Entonces, ese x es teórico. Vamos a obtenerlo. Sería 100x es igual a 400 por 44. 400 por 44. ¿No? Esa sería la respuesta. O el planteamiento. 400 por 44. ¿Y cuánto sale x? Pues x sale, se van los ceros, te queda 4 por 44. 4 por 4 es 16. Va una, 4 por 4, 16, más 1, 17. 176, ¿ven? 176 gramos se ha obtenido teóricamente. Teóricamente se ha obtenido 176, pero en la práctica, en la realidad, es 100 gramos. Esto es lo real y esto X es lo teórico. Entonces, ¿qué se hace? Finalmente, tú vas a decir lo siguiente. 176 gramos, 176 gramos se obtiene teóricamente, es decir, al 100% de rendimiento. Pero cuando se obtenga 100 gramos, es porque el rendimiento ha sido ¿cuánto entonces? R. Chicos, por favor determinen el valor de R y esa será la respuesta. Ya, esa va a ser tu respuesta del rendimiento. Ya, no se vayan a olvidar. Continuamos entonces. También nosotros revisamos los problemas de reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿No? Vamos a hacer ejercicios con ese tipo de problemas. Y a ver, no tenemos acá todavía. Ah, no, reactivos en exceso y limitante no va a venir. Eso no va a venir, chicos. Así que esto le voy a poner acá. No viene. ¿Ya? Eso no hemos hecho nosotros. Vamos a pasar ahora. Vamos a pasar ahora a los gases, ¿no? Porque también llegamos a estudiar el estado gaseoso. A ver, déjenme ver sus archivos. Cuarto grado de secundaria. Así es, nosotros también estudiamos a los gases. Ya también estudiamos a los gases y terminamos con soluciones. Ya falta poco. A ver, un ratito, por favor. Un momento, de unos minutitos.
Bien, vamos a continuar, vamos a hablar ahora del estado gaseoso. Eh, no se olviden que preguntas como las que estamos desarrollando vamos a preguntar en el examen. A ver, ¿qué dice esta pregunta? Dice que 5,75 gramos de un gas ocupa un volumen de 3,4 litros a una temperatura de 50 grados Celsius y una presión de 0,94 atmósferas, y nos preguntan por su peso molecular. A ver, lo que vamos a hacer aquí es la famosa ecuación del pavo ratón, ¿no? Pavo ratón. Pavo igual a ratón. Ya está. Ahí está la ecuación. Entonces, ahora hay que tener en cuenta que nos piden el peso molecular, pero sin embargo aquí P es presión, V es volumen, R es una constante, T es la temperatura y N es el número de moles. Pues en ningún lado aparece el peso molecular. Pero el número de mol es el peso molecular entre, o la masa entre el peso molecular. Y con ello podemos obtener lo que nos piden. Fíjense, vamos a ir reemplazando. P es la presión y dice que es 0,94. Lo podemos escribir como 94 sobre 100. Sería la presión. El volumen es 3,4 litros. Lo podemos escribir como 34 sobre 10. La constante universal en este caso vale 0,082 porque la presión está en atmósferas. Así que acá colocaría 82 sobre 1000. Es la constante universal de los gases. Ya está. La temperatura absoluta sería 50, pero más 273. Hay que sumarle 273. Y eso va a salir entonces 270, 323, ¿no? 323 Kelvin. Ahí está. Y el N no lo tenemos, es que no lo necesitamos como tal. Vamos a convertir el N a su fórmula. El número de mol tiene una fórmula. ¿Cuál es la fórmula del número de mol? La fórmula del número de moles la masa, es la masa entre la masa molar y numéricamente iguales al peso molecular. Así que acá colocaría la masa, que es 5,75 entre el peso molecular, que es justamente lo que nos están pidiendo. M rayita. M rayita, chicos, es lo que hay que determinar. Esto es lo que hay que determinar. Y nada más, yo les dejo ahí para que ustedes se entretengan desarrollando este inofensivo ejercicio. ¿De acuerdo? Dense cuenta que no es complicado. No es complicado. Hay que desarrollarlo nada más. ¿De acuerdo? Siguiente. Vamos con ese ejercicio. Dice, se pide determinar para un gas J cuál es el efecto sobre la presión en forma porcentual si el volumen aumenta en un décimo de su valor inicial. Dese cuenta que este ejercicio no es tanto de un pavo ratón, sino más bien es un ejercicio en el cual las condiciones de estado, es decir, la presión, volumen y temperatura están cambiando. ¿Cómo es eso?
Es decir, hay una condición inicial y una condición final. Es como que tenemos en este momento un globo inflado. Este globo inflado contiene obviamente un gas internamente. Este gas tiene una presión determinada, una temperatura determinada y también un volumen determinado porque ocupa espacio. ¿Y cómo cambiaríamos las condiciones de ese gas en el globo? Pues podríamos llevarlo a la refrigeradora y alteraríamos las condiciones de ese gas. Observaríamos, por ejemplo, que el volumen del globo empieza a disminuir. Ya estamos alterando la primera condición de estado, la primera variable de estado, el volumen. También observamos que el gas se va a enfriar. La segunda variable está cambiando, la temperatura. Y la presión seguramente también va a variar, la tercera. Fíjense cómo hemos alterado, cambiado las variables de estado o las condiciones de estado, inicial y final. El problema 9 es similar a lo que les he hablado. Es un problema en el cual las condiciones están cambiando, pero no está cambiando la cantidad de gas. El gas permanece con su masa constante. Lo que le está pasando es que se está comprimiendo en el caso del globo, pero no es que se haya el globo desinflado para nada, no se desinfla porque no está perdiendo gas, solamente se ha comprimido. Cuando retiremos nuevamente al globo de la refri, el globo nuevamente se va a expandir, ¿no? Se va a expandir y va a adoptar nuevamente las características que tenía al inicio. Vamos a hacer el ejercicio número 9 que dice, bueno, primero voy a escribir acá condiciones iniciales y condiciones finales porque ya les expliqué que ese problema trata de ello. Entonces acá pondría condición inicial o condiciones iniciales y luego también tendría que poner condiciones finales al otro lado, ¿no? Porque el problema trata de ello, condiciones iniciales y condiciones finales. Ahora, vamos con las condiciones iniciales, presión, volumen y temperatura. Lo ponemos así, P1, V1 y T1. Acá ponemos, acá debería decir finales, ya, finales. Y lo mismo, solo que colocaría ahora P2, V2 y T2. Ya está. Listo. Ahora dice, se pide determinar para un gas J cuál es el efecto sobre la presión, es decir, cómo varía la presión, aumenta, disminuye, etc. Si el volumen aumenta en un décimo de su valor inicial. Acá tenemos el volumen. Suponiendo que el volumen sea 10V, entonces si a 10V yo le incremento un décimo, pues va a salir 11V, ¿no? Es como que yo haga esto. 10V más un décimo más un décimo de 10V. Esto me va a salir 11V. 11V, ¿ven? Ya está. Por esa razón, preferí colocar al volumen 1 10V y no solamente V nada más, para evitar los decimales y las fracciones, etc. 11V salió, el volumen final. ¿Qué más dice? Que la temperatura absoluta aumente en un 20%. Como el incremento es en porcentaje, te conviene partir de una temperatura de 100. Por ejemplo, digo que la temperatura 1 es 100 T. Entonces la temperatura 2 será un incremento en el 20%. Sería 120 T. Así sí vale. Y ya pues, ¿no? Ya tenemos anotadas las condiciones.
ahora lo que vamos a hacer, ay, perdón, vamos a hacer un pequeño margen por acá. Y por acá también. Unas divisiones, ya está. Entonces, la ecuación pavito-pavito relaciona a ambas condiciones. Pavito-pavito. Pavito 1 es igual a pavito 2. Pavito 1 es igual a pavito 2. Ahí está. Sería P2, V2 y T2. ¿Ven? Lo van a relacionar así, de esa manera las dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque la masa se conserva. P1. P1, bueno, es P1, no hay nada más que hacer. Vamos a comparar las presiones. Volumen 1 es 10V. La temperatura 1 es 100T. Y ya está. Ahora P2. P2 es P2. V2 es 11V. Y T2 es 120T. Ahí está. 120T. ¿Se dan cuenta? Y ahora podemos simplificar. ¿No? Las T con las T se van. Las V con las V también. Décima por acá. Décima por acá. Un cero por acá. Otro cero por acá. Al final nos estaría quedando lo siguiente. Nos estaría quedando P1 es a P2, ¿no? Así, ¿no? P1 es a P2 como 11 es a 2. ¿Se dan cuenta? Como 11 es a 2. Y la pregunta es entonces, ¿qué pasó con la presión? ¿Aumentó o disminuyó? Bueno, se puede ver que aumentó, porque la inicial era como 11 y la final es como 12. Hay un aumento. Así que las claves pueden ser la A, la D o la E. Pero todavía nos falta más. ¿En qué porcentaje incrementó? ¿En 1%? No, ¿verdad? Porque eso no son porcentajes. Para saber en qué porcentaje una variable incrementa o disminuye, pues tenemos que hacer que la variable inicial, en este caso P1, se convierta en 100. ¿Cómo hacemos para que P1 se convierta en 100? Procedemos de la siguiente manera. Como ustedes pueden ver, nos ha quedado ese resultado. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer una pequeña captura, pero únicamente de esta parte nada más. ¿Ya? De esta parte, para poder continuar en esta nueva diapositiva. Bien, ahí nos estamos quedando, así que vamos a continuar. Ya está. ¿Cómo podríamos hacer ahora? Ojo chicos, ojo, esta es la pregunta, es la continuación de nuestra pregunta número 9. Ya, no se me vayan a perder. Es la continuación de la pregunta número 9, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahora para hacer que la
presión inicial sea 100? Pues fácil, hay que multiplicarla por un número de tal manera que el 11 se convierta en 100. Por ejemplo, 100 sobre 11. Si yo multiplico a 11 por 100 sobre 11, pues me va a quedar 100. Pero para que no se altere el ejercicio, al 12 también lo tengo que multiplicar por 100 sobre 11. De tal manera que todo se convierte en 1, ¿verdad? Todo lo de rojo en 1. Así que no hay problema. ¿Qué me quedaría entonces? Pues me va a quedar aquí 11 por 100 sobre 11 es 100. Y 12 por 100 sobre 11, si lo multiplicamos, eso va a quedar 109,09. 109,09. Pues se puede ver entonces que hay un incremento, pero ahora ya lo podemos ver en porcentaje, porque estamos partiendo de base 100. Así que el incremento, hay un incremento de 9,09%. Ese sería el incremento, ¿no? De 9,09%. Incremento, flecha para arriba. Ya sabemos que hay un incremento, flecha para arriba. Entonces la alternativa sería la clave, la que mejor se acerca, la E, ¿no? La E lo han aproximado, así que esa sería la alternativa. Bien, chicos. Algo que también hemos estudiado son las soluciones, ¿no? Tenemos todavía algunos más, pero bueno, algunas se repiten. Son las soluciones. Por ejemplo, en la pregunta número En la pregunta número 11 habla de la molaridad, que es algo que también ustedes tienen que conocer. Miren, la molaridad es una unidad de concentración química que se define como la cantidad de moles de soluto contenidos en un determinado volumen de solución. Número de moles de soluto. Recuerden que el soluto es cualquier sustancia excepto el agua. El soluto se dispersa en el agua, que es el solvente, entre el volumen de la solución. ¿Y qué cosa es la solución? La solución es la mezcla, la unión entre el soluto y el solvente. Y ahora en este ejercicio vamos a comprender. Bien, esa es la primera fórmula para hallar la molaridad. Pero recuerden que como el número de moles es masa entre masa molecular, la molaridad también se puede obtener con esta fórmula. Masa de soluto, la masa de soluto, entre la masa molecular del soluto, que en realidad eso viene a ser número de moles, masa molecular del soluto, y a eso lo multiplicas por el volumen de la solución. Y ya está, ¿ven? Cualquiera de las dos fórmulas te va a servir para que puedas determinar la molaridad. Eso depende su uso de una de ellas del ejercicio, de lo que te diga el problema. En el problema número 11 nos están pidiendo determinar la masa del soluto. Como nos piden la masa del soluto, nos están pidiendo W, por lo que vamos a utilizar la segunda fórmula. Vamos a reemplazar entonces, a ver, decimos molaridad sería igual a masa de soluto entre la masa molecular del soluto por el volumen de la solución.
fórmula. La molaridad está aquí. 1,2 molar se lee. 1,2 molar. ¿Ven? 1,2 molar. Entonces acá escribiríamos 1,2. Que lo podemos escribir como 12 sobre 10. Es mejor aún, borrando esa coma. Ya está. W viene a ser la masa del soluto. Hay que recordar, chicos, que yo les había hecho un recipiente también, ¿no? Habíamos fabricado un recipiente. Podemos pegarnos, a ver, un ratito. Vamos a buscar la clase. Cuarto grado, aquí está. Un ratito, vamos a irnos un ratito al capítulo 17 para traer nuestros famosos recipientes que ya habíamos dibujado, ¿no? Aquí está. Aquí está nuestro recipiente, lo vamos a llevar ya. Vamos a pedir prestado. Uy. Ya bueno, no importa. Recuerden, acá lo pongo ya. Recuerden que el solvente es el agua. El solvente es el agua y el soluto es lo amarillo. Recuerden también que una solución es una mezcla homogénea, por lo que en realidad no se pueden ver por separado el agua y el soluto, sino se ve como una sola cosa. Pero yo lo hice así con un fin didáctico, que ustedes puedan un poquito imaginarse el asunto. Así que vamos a hacer ello. El soluto, en este caso, es el KOH. El soluto es el KOH y el solvente el agua. Juntos forman la solución. Dice que la masa de soluto en 500, hallar la masa de soluto. O sea, ¿cuánto de soluto hay acá? W. Eso es lo que nos piden hallar. Si el volumen de la solución es 500 ml, o sea, todo tiene un volumen de 500 ml. Ya está. Y la concentración es de 1,2. ¿Ya? Así que vamos a continuar. Entonces tenemos que hallar la masa de soluto W. Acá es la masa molecular del soluto. Hay que recordar que el soluto es KOH. El potasio tiene masa atómica 39, el oxígeno 16 y el hidrógeno 1. La masa molecular del KOH sería 40. Perdón, sería 40 más 16, 56, disculpen. Sería 56. Entonces acá escribiría 56. Y el volumen de la solución sería 500 ml. Pero eso tiene que expresarse en litros. 500 mililitros en litros es medio litro, o sea 0,5 litros, ¿verdad? ¿Qué lo puedes colocar acá? 0,5. Bueno, chicos, y de ahí ya pueden hallar W. ¿Ven? Nada más, nada más. Ustedes terminarían el ejercicio. Tienen que terminar el ejercicio calculando el valor de W. ¿De acuerdo? Finalmente, chicos, para terminar, también nosotros hablamos de la normalidad como otra unidad de concentración. No dimos mucho detalle acerca de la normalidad, sino simplemente les dije que era una unidad de concentración. Y podíamos hacer una relación entre la molaridad y la normalidad. La relación es la siguiente. Para calcular la normalidad, utilizábamos esta formulita, normalidad igual a molaridad por el parámetro teta. Ahí está, normalidad igual molaridad por parámetro teta. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿y cómo era el parámetro teta? El parámetro teta dependía del compuesto. Por ejemplo, si era un hidróxido porque llevaba OH, entonces el teta viene a ser la cantidad de OHs. En este ejercicio el teta vale 2 porque hay 2 OHs. Si fuera un ácido, pues el teta valdría la cantidad pero de hidrógenos. Los ácidos empiezan con H, se empiezan a escribir con el hidrógeno, con la letra H de hidrógeno.
y la cantidad de hidrógenos es el valor de teta. Por lo pronto ya sabemos que teta vale 2 porque hay 2 OHs. Lo que nos están pidiendo en el ejercicio es la masa de soluto presente en 2 litros de solución. Bueno, es bien sencillo. Vamos a desarrollar el ejercicio. Nos dan de dato la normalidad que vale 0,1. Dice 0,1 normal. O sea que la normalidad es un décimo. Ya está. Igual. La molaridad. La molaridad no se sabe, pero podemos reemplazarlo a lo que nosotros sabemos. Molaridad es masa entre masa molecular del soluto por el volumen de la solución. Eso es molaridad. Ya saben, por el parámetro teta que vale 2. Con ello, chicos, ya lo tienen todo ustedes. La masa, ¿cuánto es la masa del soluto? Es lo que nos piden hallar. La masa molar o molecular lo pueden calcular porque el calcio vale 40, el oxígeno 16, hidrógeno 1 lo calculan. El volumen de la solución es 2 litros. Nada más, chicos. Por favor, ustedes van a terminar el ejercicio calculando entonces la masa del soluto. Bien, chicos. Finalmente, para terminar, dice, ¿cuántos gramos de una sal se deberán disolver en 315 mililitros de agua para darnos una solución al 25%? Esto se trata de una unidad de concentración que no es molaridad ni tampoco normalidad. ¿Qué se hace? Ahí está. ¿Ven? Vamos a ir entendiendo un poquito. Ahí está la mezcla y tenemos lo siguiente. ¿Cuántos gramos de una sal deberán disolverse? El soluto en este caso ahora es la sal. Es una sal, cualquier sal, hasta la sal de mesa puede ser. El solvente ya saben es el agua. Ya, ahora lo que preguntan es ¿cuántos gramos? Ah, otra vez nos piden W. La masa de soluto nos están pidiendo. ¿Cuánto vale W? ¿Cuánto vale W? Es lo que nos piden. Esa masa de sal dice que se va a disolver en 315 mililitros de agua. De agua. Y ya está. Y ya, acá dice 315 mililitros, ¿no? Pero dice de agua, ¿no? No dice de solución. A ver, vamos a continuar. Me parece que hay un pequeño inconveniente ahí. A ver, continuamos. Y dice que la concentración va a ser del 25%. ¿Cómo se calcula la concentración? La concentración, sea en volumen o sea en masa, se calcula de la siguiente manera. Por ejemplo, si fuera concentración en masa, sería la masa, pero del soluto, sobre la masa de la solución por el 100%. Profe, y si fuera concentración en volumen, es lo mismo, solo que acá pondrías volumen de soluto entre volumen de solución por 100%. Nada más. ¿De acuerdo? Bien. Ahora hay que tener en cuenta algo. 315 mililitros de agua equivale también a 315 gramos de agua. Esto solamente le sucede al agua, ojo. Solamente le sucede al agua, que su volumen es igual a su masa expresada en gramos. ¿Por qué? Porque la densidad del agua es 1. Así que 315 mililitros
de agua equivalen a 315 gramos de agua. ¿De acuerdo? No te vayas a olvidar. Entonces, dice el problema que la concentración es del 25%, así que acá ponemos 25 sobre 100, o mejor dicho, 25%. Igual, masa de soluto, W. La masa de la solución es la masa total. Recuerden que la solución es solvente más soluto. Sería 315 más W. Eso sería la masa de la solución. 315 más W. Y a todo eso lo vamos a multiplicar por 100%. Chicos, ya está. Ustedes deberán terminar el ejercicio determinando cuánto vale W. ¿Ya? Nada más, chicos. Nada más. Ahí los dejo. No les voy a encargar ningún trabajo extra más que el de su propia voluntad, de su propia responsabilidad, el de completar los ejercicios. No me tienen que enviar esto como una tarea. Es opcional. Más que opcional, esto ya queda como una responsabilidad de ustedes para entrenarse, para completar y prepararse para su examen. Nada más, chicos. Los dejo. No se olviden que el examen voy a extraer preguntas muy similares a esto y quién sabe, aquellas preguntas que las dejé en blanco podrían repetirse en el examen. ¿De acuerdo? Bien, chicos, nos vemos. Cuídense. Un abrazo.